Bienvenidas y bienvenidos a Amor Original. Mi nombre es Eli y estoy aquí una nueva semana para que nos cuestionemos juntos cuestiones fundamentales. Creo que desde que conocí Amor Original me comencé a cuestionar la realidad. Me empecé a hacer preguntas incómodas y supongo que si ya eres parte de la comunidad, también sentiste que te pasó un poco, que te atreviste a hacer preguntas que antes no, a incomodarte con cosas que antes no. Y es justamente lo que traigo hoy, como un pasito más allá, para hablar de algunos temas que son tabú y que no se suelen hablar, mucho menos en contextos religiosos, contextos de iglesia. Y este tema que traigo hoy día es un tema candente, porque nos atraviesa a todos como humanidad, como seres humanos, como hombres, mujeres, etcétera. Lo que traigo para que hoy día pongamos sobre la mesa es el tema de la sexualidad. Em, Esto es algo que vengo pensando hace mucho, a través de distintas cuestiones. Primero, en mi autoconocimiento y luego en que tengo una hija preadolescente y entre que me he empezado a preguntar em, cuál es mi rol en respecto a la información, respecto a qué debemos hacer como padres. Y es ahí donde se me ha venido un montón de ideas y quiero compartirlas con ustedes porque me parece digno de que este tema esté en la comunidad de Amor Original y que por ahí empecemos a conversarla, que por ahí nos debemos esta conversación todos nos debemos esta conversación y creo que mucho más las mujeres vamos a sentir que nos debemos esta conversación porque es como una deuda histórica por ahí para nosotras. Siento que el tema tabú de la sexualidad ha hecho, y vamos a ir viendo a lo largo de este capítulo, que siempre, bueno, ha recaído sobre nosotros ese infierno más grande por, por hablar de estos temas o vivenciarlos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para pensar esto es que cuando yo empecé a decir, bueno, ¿cómo voy a abordar estos temas con mi hija preadolescente? Y es que yo empecé a mirar mi propia historia. Y desde ese lugar empecé a resonar, o sea, cuestiones empezaron a resonar con otras voces, con otras mujeres y principalmente mujeres que crecieron en entornos de iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que al decir o al hablar de sexualidad, lo primero que se viene a nuestra cabeza, si nosotros tenemos que hacer una lluvia de ideas o de palabras claves que se vienen a nuestra mente cuando hablamos de sexualidad, las palabras serán, por ejemplo, pecado, culpa, vergüenza, juicio, algunas de las tantas, ¿no? Que se manejan a nivel de religiones fundamentalistas, todas, y también nuestra cultura occidental, que está permeada por el cristianismo y ha hecho que estos temas no se conversen, ni en las familias, ni mucho menos en las iglesias. Entonces, bueno, recabando información desde distintos discursos de las mujeres, eh, volvíamos a esto, siempre volvemos a esto. Las mujeres solemos, no sé cómo será la comunidad entre hombres, si hablan mucho estos temas con madurez o no, pero entre mujeres siempre los tratamos de hablar, de alguna manera. Eh, Ahora creo que siendo más grande, lo converso más con amigas o con personas profesionales, porque como me dedico al área de la salud mental, obviamente es un tema que está más patente y presente. Eh, Creo que también como educadores, muchos profesores también están en esta, y obviamente los padres tenemos que estar también. Pero es un tema transversal a la humanidad, por lo tanto todos debiéramos tener información y saber de qué se trata. Pero bueno, volviendo a esto de aquellas cuestiones que se vienen a nuestra mente, de nuestras experiencias, se vienen todos estos discursos que permearon todas nuestras experiencias finalmente. Em, muchas mujeres que conocimos a Cristo en la adolescencia o muchas de las personas que nacieron en el Evangelio, creo que tienen más enquistadas ciertas cuestiones en relación a esta temática. ¿Por qué? Porque este tema de la cultura de la pureza que se instala en las iglesias, acá como históricamente en los años 90, principalmente en la iglesia de Estados Unidos, pero que obviamente permea toda América Latina
y llega también con sus discursos hacia hasta lo que podríamos pensar hasta la actualidad, porque esto del discurso y de esta idea de la cultura de la pureza que tiende a enfocar mayormente también en la mujer, esta idea de ser una mujer pura, no impura, porque el hecho de perder esta pureza le hace perder valor, por lo tanto no ser escogida, por lo tanto no ser amada, por lo tanto ser desechada. Es un montón de cuestiones que se ligan a desde tener algún tipo de pensamiento, sentimiento, un sentir o hacer sentir a otros algo, ya generaba un tema de la impureza. Yo, pensando así en mi vida más personal, recuerdo que en mi adolescencia creo que es como un desarrollo biológico normal de los seres humanos tener deseo sexual a la adolescencia, 15 a los 20 años, es algo, o 18 años, algo que ese despertar sexual existe a nivel psíquico y a nivel biológico, es algo normal. Pero recuerdo que cuando a mí me empezó a pasar esto, solamente de tener o algún pensamiento o algún sentimiento o alguna sensación biológica interna en mi cuerpo, era que yo ya me sentía en el infierno. Entonces, y creo que muchas de las personas que están escuchando este mensaje, principalmente mujeres, nos echamos la culpa en la mochila y era algo que por falta de información uno pensaba que así era. O sea, yo realmente pensaba que había algo mal conmigo, pensaba que era la única a la que me pasaba algo así. Hoy día pienso de más adulta, con más información, qué locura, porque realmente era algo natural del desarrollo sexual del ser humano. Pero esto está tabú, no se toca, no se habla, nada. Y tampoco en las familias. En mi familia no se hablaban estos temas, en las familias de mis amigas tampoco. Generalmente uno lo habla con las amigas. Y es lo que yo me cuestionaba ahora que estoy criando. Estos temas no quiero que no estén en mi familia, no quiero que no estén conmigo y mi hija, o mis hijos. Mi hijo cuando esté más grande, el más chiquitito tiene 6, pero claramente que quisiera también tener estos temas con él. Y una responsabilidad mayor cuando uno tiene hijos varones, por todo lo que implica enseñarles a respetar a las mujeres, ¿no? Porque sabemos que los alta tasa o alto índice de violencia y de cuestiones provienen desde ahí. El desafío es mayor cuando tenemos hijos varones. Y la responsabilidad que sentimos, al menos las madres que tenemos algún tipo de pensamiento más feminista por ahí, tenemos como una responsabilidad mayor. Pero bueno, volvía yo a esto de pensar que nosotros nos criaron y lo que escuchábamos de los discursos, obviamente desde nuestras casas relegan a las iglesias todo tipo de información o educación sexual que nos pudieran dar, y eso era algo muy tergiversado, por decirlo menos, lo que teníamos ahí. No se hablaba claro, se hablaba en clave y siempre yo deducía, imagino que a muchas de ustedes les pasó lo mismo, uno deducía que siempre estaba algo mal con uno, que estaba en pecado y que cosas así como muy locas. O sea, estaba escuchando la otra vez una charla TED de una mujer que participó en una iglesia, ella la llamaba como una iglesia de como muy, como tipo secta en Estados Unidos, y planteaba que ella siempre se hacía test de embarazo. Se hacía test de embarazos, pero era virgen. Entonces se lo hacía solamente porque pensaba que al tener pensamientos estaba como en pecado y podía, no sé, estar embarazada, y se hacía los test y obviamente siempre le salían negativos. Pero ¿qué nivel de distorsión puede haber en toda esa información que nos entregaban? Que hay casos como ese o como muchas otras, como me pasaba a mí, de vivir lamentando, de sentir algo y de sentir culpa, vergüenza, miedo y el juicio de Dios, porque Dios te mira, Dios te está mirando, incluso es más, que hasta hoy he conversado con mujeres que también vivieron su adolescencia y crecieron en las iglesias y te comentan, bueno, yo pensaba que Dios incluso cuando me casé y estaba con mi esposo, etcétera, Dios estaba mirando tal acto. Entonces, como, ¿crees que realmente Dios estaba en esa? O sea, imagínense, ese nivel de cuestiones genera, ¿qué ha generado en muchas personas? Muchas disfunciones a nivel de su vida sexual, sin contar el miedo, la ansiedad, Em, y no conectar con el cuerpo finalmente, no conectar con el cuerpo, no conocer el cuerpo principalmente, que eso es algo que
wow, creo que es una de las cosas que he pensado últimamente a mi edad, que ya voy camino a los 40 años, recién poder estar pensando en conocer mi cuerpo, digo, qué heavy, porque imagínense, es algo que uno debiera hacer por salud, o sea, por salud, cuando uno va a un médico, a un ginecólogo, las mujeres que vamos muy periódicamente tenemos que hacernos exámenes ginecológicos, de pronto te preguntan y uno queda como, no, no sé sobre mi cuerpo, no, no entiendo. Y yo digo, o sea, si hubiera tenido esta información desde mi adolescencia, y hubiera tenido este acompañamiento, hubiera sido distinta la historia en muchos aspectos. Y creo que muchas de las mujeres que están allá afuera, más enfatizo en lo de las mujeres porque sé que la culpa, la vergüenza, el miedo y todo eso es algo que nos acompaña más, porque la sociedad nos juzga más, aunque no tengo duda que este tema también atraviesa a los hombres de alguna manera y que por ahí por falta de que hablen estos temas desconocemos cómo les afectó a ellos. ¿Verdad? Podría ser una buena charla que se dé en Amor Original, que nos cuenten cómo lo vivenciaron ustedes, los varones. Porque yo solo tengo el discurso como mujer y desde las mujeres que hablamos estos temas. Bueno, ¿qué más? Bueno, ¿qué pasa con esto? No conectamos con nuestros cuerpos por todo este miedo que arrastramos y que la religión nos impuso de alguna manera, y bueno, reprimimos sentimientos, que es algo que nos enseñan directamente, muchas veces nos enseñaron en instituciones a reprimir sentimientos, emociones, intuiciones, a dudar hasta incluso de lo que pensábamos. ¿Por qué? Porque si eso estaba en contra de Dios o de lo que un líder pensaba, nosotros teníamos que detener nuestro pensamiento directamente. O sea, si esto está en contra de lo que dice mi líder, de lo que dice el líder que dice Dios, yo tengo que parar mi pensamiento, incluso mi intuición, de que es tan, em, creo, valiosa en el ser humano, de decir cuando uno siente que algo no está bien directamente. Pero acallamos esas voces internas nuestras pensando que podría ser el mismísimo diablo, el mismísimo demonio que nos habitaba, ¿no? Bueno, y esto trajo mucho daño a las mujeres, digo principalmente, porque es de donde conozco historias, por ejemplo, de no poder identificar abusos a tiempo, abusos de todo tipo, em, por no tener las palabras, por no manejar las palabras que se debieran uno conocer. Por ejemplo, lo que es el consentimiento, que es algo que veo muy habitualmente ahora, que sigo muchas páginas de crianza, de psicología, porque estudio psicología, y me aparecen unos muy buenos spots, como por ejemplo enseñar el consentimiento a varones. Y también que todos debemos conocer el consentimiento, tanto mujeres como varones, pero está buenísimo que nosotras podamos entender, o sea, nunca nadie nos explicó, nunca hablamos, creo, estos temas del consentimiento, qué significa. Por ejemplo, hay una definición del consentimiento que es reversible y eso me encanta porque es algo que quiere decir que, que tú puedes decir que sí, pero es reversible porque si en la mitad del acto te sientes dudas, tú puedes revertir y decir no. Y por eso de ahí viene el no es no. Porque un no implica de que no va por ahí. Y eso es tan valioso también enseñarlo a nuestros hijos, por ejemplo. Pienso en mi hijo cuando esté más grande, como enseñarle esto, porque es tan importante que pueda leer si algún día está con una pareja, que le diga que no y no fuerce situaciones, porque eso es violencia. Y esa violencia hemos estado sometidas a mujeres, muchas mujeres. Entonces, em, es algo que nos pasa y como no tenemos las palabras, no podemos identificar ni pudimos hacer nada en algunos casos. Tampoco muchos otros problemas que también acarrea esto, tiene que ver con el disfrutar la vida sexual, por todas estas cuestiones que se arrastraron de la religión, de poder disfrutar en libertad. También otras cuestiones que conversaba la otra vez con las mujeres originales y salían a flote, por ejemplo, el de apresurar decisiones, porque la iglesia te decía que por no pecar, tomar la decisión de casarte y de haber apurado un matrimonio que luego fracasó y que no era el lugar correcto ni la persona indicada, pero por apurar estos procesos para no quemarte, como dicen, te casabas y por ahí no tomabas una buena decisión, sino que solo lo hacías por ese motivo, para no estar en pecado, que es algo fuertísimo porque finalmente se juegan muchas cosas de nuestra vida personal. Em,
haber tomado estas decisiones importantes, como los matrimonios fracasados. Y bueno, creo que algo de lo que quiero traer un poco para que nosotros lo empecemos a abrir, como para que lo empecemos a charlar entre nosotros, es entender y normalizar un poco la sexualidad, de poder quitarnos los miedos y de decir cómo rompemos el silencio de tantos siglos. Eh, Me parece que, no sé si este es un tema habitual que viene que den en comunidades cristianas, pero quiero como ser rupturista en este momento y de traerlo, porque es algo que no se habla y es algo que me parece muy necesario, porque los enemigos de la sexualidad principalmente es la ausencia de información, son los errores de la información, los mitos, los tabúes y el legalismo. Eso que lo que decimos que Dios dice de eso. Entonces, em, esto me parece súper valioso, el tema de la información, porque es algo que nos debemos como seres humanos, le debemos a nuestros hijos para que puedan disfrutar su vida, respetar a otros. Por eso me parece también tan valioso que exista la educación sexual integral, que sé que en muchos círculos tradicionales y conservadores está muy mal visto, porque ¿qué hacen? Estas personas ven la sexualidad desde una sola dimensión, desde la biología, desde lo genital, incluso desde lo erótico quizás, y no ponen el foco en que la sexualidad tiene muchas dimensiones, muchas. O sea, mínimo la Organización Mundial de la Salud nos tira 5 dimensiones, como es la biológica, que es la más común y la que todos se espantan y se avergüenzan de decir, que es como la base física, corporal, lo que tiene que ver con nuestra salud, con la reproducción, etcétera. Pero hay otras dimensiones, como la dimensión psicológica, que es cómo se vive y se procesa la sexualidad. También tiene que ver con nuestra autoestima. También tenemos el área que es lo social y cultural, que son aquellas normas, mitos y lo que la cultura nos educa, que es la sexualidad. Y lo vincular, que es principal, porque es esa capacidad que tenemos de conectar con otros. Y también hay otra dimensión que es la ética o espiritual, que tiene que ver con los significados que tiene para cada uno de nosotros nuestra sexualidad y tener y tener como sexo con otras personas. Entonces, creo que es algo muy amplio y que se ha reducido. Ha sido reduccionista en lo biológico, por eso es que creo que muchas personas se espantan y eso de lo biológico se ha también ha conectado solamente como desde lo erótico, que no es solamente eso la educación sexual, sino que muchas más cosas como conocer el cuerpo. em, bueno, como muchos saben, yo soy chilena viviendo en Argentina y Argentina para mí es uno de los países más abiertos en mentalidad en América Latina. Tiene esta educación sexual integral como ley, está instalada en los colegios, es algo que mis hijos ven en la escuela, es algo que me parece buenísimo porque también me ha ayudado como a leer y a decir, bueno, según la edad, qué cosas les puedo enseñar. Por ejemplo, de pequeña a mi hijo y a mi hija le he enseñado como el tema de su cuerpo, cuidar el cuerpo, no dejar que otras personas toquen su cuerpo si no tienen que nadie tocar sus partes íntimas, esas cosas que parecen tan obvias, pero que por ahí muchas veces y a muchas generaciones no nos enseñaron nuestros padres por ahí. No nos dijeron, no se dieron el tiempo porque era algo como vetado, no se puede hablar de esto. Y si un niño tiene esa información, uno puede detectar a tiempo señales de abuso y obviamente si uno le enseña que esas cosas son abuso o son violencia, van a poner un stop. Pero cuando no hay información, ni siquiera uno es consciente de si eres culpable o realmente es lo normal. No hay como forma de entenderlo. Creo que personas que están escuchando este mensaje y que han sufrido abuso lo van a comprender muy bien, porque es eso que comentan las personas que han padecido por eso, que es como una especie de, como que se encuentra una desorientación directamente, porque no se sabe bien, porque no hubo información, no hubo educación en ese sentido. Entonces, me preguntaba yo, ¿cómo sería?
poder hablar libremente de este tema en las iglesias, o incluso en las familias, porque es algo que les vengo a traer. Muchos de nosotros militamos la iglesia desde otro lugar, desde un lugar más, no sé, hacemos una resistencia al interior de nuestros hogares o al interior de comunidades. No todos asistimos a una comunidad física y igual, ¿qué piensan ustedes que sería eso? ¿Ven que si ustedes actualmente asisten a una de estas congregaciones, ven posible que esto se pueda conversar, que podamos tener dudas y que podamos acompañar este desarrollo sexual desde nuestra infancia, desde los más chicos, nuestros hijos, nuestros amigos, podamos acompañarnos, acompañar a los hermanos en esto, a las hermanas y hermanos de la comunidad, naturalizando esta información y que la educación sexual es para todos y es para toda la vida, porque esto nos va a servir desde que somos pequeños hasta que seamos adultos para poder disfrutar más y para estar más conscientes también de nuestros cuerpos. Entonces, esa es la invitación que traía hoy eh, para que abramos este tema. No sé si habrá alguna, estuve leyendo algunos, como, ¿cómo se podría decir? Estudios que han hecho algunas personas desde el punto de vista teológico, pero me parece que aún están lejos de lo que pasa en la realidad porque plantean temas históricos de comunidades, por ejemplo, bíblicas, donde qué se decía, qué hablaban, pero eso escapa mucho de nuestra realidad, de nuestra vida cotidiana y de lo que atravesamos todos nosotros. Entonces, es algo que yo quisiera como que por ahí podamos debatirlo, podamos charlar en la comunidad. Y cuando uno saca estos temas salen un montón de otros traumas, como siempre, abusos, y sería lindo que pudiéramos informarnos, que pudiéramos educarnos y que lo hiciéramos sin vergüenza, porque es algo que también Dios nos regaló, nuestra sexualidad, y nos regaló algo mucho más preciado, que es el que podamos decidir nosotros, el que podamos tomar decisiones nosotros mismos, ¿sí? Sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra propia vida, de manera responsable, como lo hemos hablado en otros capítulos y con otras series, haciendo nuestro trabajo de nosotros trabajar en nuestro interior para hacer esa buena noticia. Y si nosotros trabajamos en nuestra vida para hacer esa buena noticia para otros y no afectamos a otros, porque esto es algo como muy íntimo, ¿no? Esto de vivir la sexualidad a veces está tan demonizado en las comunidades cristianas y otras tantas religiones, estos temas, pero que a veces no tienen, o sea, está como más resaltado o destacado el pecado a nivel sexual. De hecho, hay muchos influencers, pastores y todo, que siempre aparecen a mí me aparecen videos en redes sociales donde hacen esta crítica. Cuando ocurren cuestiones como a nivel humanitario, guerra, o sea, nadie se espanta mucho, pero si hablamos de sexualidad, ahí todos están listos y preparados con sus piedras para lanzar. Así que espero que no seas el de las piedras que quiere lanzar, sino que puedas abrir tu mente y de alguna manera repensar este tema para ti, para tu vida, para tu familia, para la comunidad que te rodea, para también ser una buena noticia en esto y acompañarnos, porque el desarrollo sexual y la vida sexual también se acompaña, porque también es una dimensión de la vida. Así que bueno, los dejo, que tengan una excelente semana. Muchas gracias por el espacio nuevamente a César y la confianza. Que tengan una linda y bendecida semana. Hasta luego.